Quiero comenzar diciendo algo que usualmente sabemos los padres, y es que una de las acciones que más hacemos los padres es repetir una instrucción, porque sucede que nuestros hijos olvidan fácilmente lo que decimos. Y si usted es padre, usted me entiende, ¿no? Constantemente tenemos que repetirle una y otra vez las mismas instrucciones a nuestros hijos, sobre todo cuando son pequeños, aunque a veces algunos adolescentes también necesitan que les repitamos constantemente las instrucciones. Pero de la misma manera que un padre repite las instrucciones a sus hijos, obviamente para su bien, vemos en la Escritura que constantemente Dios nos recuerda las instrucciones que nos ha dejado para que no nos olvidemos de hacer su voluntad. Por ejemplo, más de una vez se nos dice que debemos orar, más de una vez se nos dice que debemos leer la Escritura, más de una vez se nos dice que debemos confiar en el Señor, y más de una vez se nos dice que debemos sufrir por Cristo. Hoy vamos a estudiar una enseñanza que el Señor ya había repetido a sus discípulos y que también ya la habíamos estudiado en el libro de Mateo, pero ahora el Señor ve la necesidad de repetirse. Así que acompáñenme a Mateo capítulo 17, vamos ahí en Mateo 17, versículos 22 y 23. 17, versículos 22 y 23. Dice así la palabra del Señor. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Acompáñenme en una pequeña oración, por favor. Señor, te doy gracias por este día, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor. Gracias por poder venir juntos como iglesia y poder abrir tu palabra y pedirte, Espíritu Santo, que nos ilumines para poder entender lo que dice tu Escritura, Señor. Pero más que conocerlo, Señor, intelectualmente, te pedimos que luego de entenderlo podemos obedecerlo y podamos sacar esas verdades tan importantes que debemos aprender con respecto a tu muerte y tu resurrección, Señor. Te damos muchas gracias y en tu nombre hemos orado. Amén. Amén. Estos dos versículos encapsulan de una manera magistral lo que sucedió con la muerte, con la resurrección de Cristo. Aquí el Señor anuncia de nuevo el camino que tenía que recorrer para poder cumplir el plan de salvación de los hombres. Lo hace y lo vimos en el capítulo 16, versículo 21, cuando el Señor anuncia sus sufrimientos y que tenía que pasar por la muerte. Recordemos que ahí Pedro le dice que no es necesario que vaya y el Señor lo exhorta. Pero también lo vemos más adelante en el capítulo 12, cuando el Señor habla de la señal del profeta Jonás. Más atrás en el capítulo 12, pero también en el capítulo 16 él repite la señal del profeta Jonás, haciendo una alusión a su resurrección. Y al parecer el Señor lo vuelve a decir en este preciso momento, vuelve a anunciar su muerte y su resurrección, porque luego de la sanidad que el Señor obró en la sección anterior y que vimos hace 8 días, parece que la emoción de los discípulos estaba en lo más alto. Lucas 9, 43 nos habla de eso, que los discípulos, la multitud, están emocionados por el milagro que acababa de hacer el Señor. Y esto pudo hacer que olvidaran lo que Jesús ya les había advertido del camino que tenía que recorrer. Particularmente también para Jacobo y Juan, puede ser que luego de la gloria del Señor en la transfiguración necesitaban ser recordados los inevitables sufrimientos y muerte que debían pasar. Por lo tanto, el Señor necesita hablarles una vez más que en el centro de su misión a su muerte y su resurrección. Debido a la lenta comprensión de los discípulos y a su poca fe, el Señor sabía que ellos necesitaban recordatorios continuos, especialmente acerca de verdades que no eran difíciles de entender, sino también verdades que eran difíciles de aceptar. El Señor sabía que debía preparar a sus discípulos para la realidad de que pronto Él les sería quitado y antes de morir iba a padecer y sería atormentado. También los discípulos necesitaban tener la seguridad de que el sufrimiento y que la muerte de Jesús estaban en el plan de Dios y que por horribles que fueran esos sucesos, eso no iba a interrumpir y mucho menos a destruir su obra, sino que eran parte fundamental para que el plan de Dios se cumpliera. Y así como los discípulos, nosotros también debemos ser recordados
constantemente de las verdades de la Escritura y sobre todo de la muerte y de la resurrección del Señor. Esto es lo que es el Evangelio. Esto es la razón de nuestra salvación. Y el motivo por el cual necesitamos ser recordados del Evangelio, de la muerte, de la resurrección de Cristo, es porque lo olvidamos muy fácilmente, muy fácilmente. Muy fácilmente olvidamos quiénes somos en Cristo. Muy fácilmente olvidamos nuestra condición delante de Dios, su gracia al salvarnos. Muy fácilmente olvidamos la obra de Cristo, el perdón que se nos otorgó, el lugar de donde fuimos salvados y al lugar a donde iremos. Y estas son algunas verdades del Evangelio que deben ser el filtro por el cual debemos analizar cada área y cada circunstancia de nuestra vida. Pero contrario a la primera vez que Cristo anunció su muerte y su resurrección, en donde en el capítulo 16 destacan los sufrimientos que debían pasar, ahora el énfasis va a recaer en los protagonistas, la manera como la muerte y la resurrección del Señor fue diseñada. Estos versículos nos muestran que la muerte de Jesús no fue un gran accidente en la historia, sino que fue un plan perfectamente orquestado y ejecutado. Hoy vamos a ver verdades que debemos recordar siempre sobre la muerte y la resurrección de Cristo, que nos van a hacer admirar el plan de salvación de Dios. 3 verdades que debemos recordar siempre sobre la muerte y la resurrección de Cristo, que nos van a hacer admirar del plan de salvación de Dios. Y la primera verdad que debemos recordar es que Dios mató a Cristo. Dios mató, Dios entregó a Cristo. Versículo 22 dice así: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Aquí vemos que Jesús y los discípulos estaban en Galilea, al norte de Israel, y el Señor les recuerda que tiene que ir a morir, y esto va a suceder en Jerusalén, al sur de Israel. Y hemos visto que la expresión el Hijo del Hombre era la manera preferida del Señor de referirse a sí mismo, y lo que sugiere, y esta expresión viene de Daniel, parte de Daniel. Y ahí en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, el profeta ve a uno como hijo de hombre que se le dará dominio y gloria sobre el mundo. De ahí viene esa expresión. Esta es una clara referencia al Mesías. Y aquí el Señor la utiliza para indicar no la gloria que se verá en la segunda venida del Señor, sino el sufrimiento que el Mesías debía pasar en su primera venida, ya que, como dice el versículo 22, va a ser entregado en manos de hombres. Y aquí nos ponemos un poquito técnicos en cuanto a la gramática de la Biblia, porque esa palabra entregado es un verbo pasivo y quiere decir que la acción no la realiza el sujeto, sino que la recibe. Es decir, el Señor no se entrega, sino que será entregado, será entregado. Y esto obviamente no niega la voluntad del Señor de ir y morir en la cruz, pero aquí la intención del autor es mostrar que hubo una voluntad que entregó al Señor. Hubo otra voluntad que entregó al Señor. Esta frase de será entregado en manos de hombres, normalmente es leída como una referencia a la traición de Judas sobre Jesús. De hecho, iré más adelante, Mateo capítulo 26, versículos 21, 23, 24 y 25. Rápidamente, Mateo 26, versículo 21, si usted mira ahí en su Biblia, dice: y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Versículo 23. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Versículo 24. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y uno más, versículo 25 dice: entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Aquí vemos la acción de Judas de entregar a nuestro Señor Jesús. Pero no es o no estaría bien decir que porque aquí lo vemos, entonces en Mateo capítulo 17 y en todas las palabras o en todas las frases que hablan sobre la entrega de Jesús se refiere a Judas. El mismo verbo para mostrar que hay otros que están entregando a Jesús. Más adelante, no lo tengo ahí anotado, pero en versículo 27:2 vemos que el Sanedrín entregó a Jesús a Pilato. Versículo 27:2 dice:
se llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato. Quien lo entregó en este caso es el Sanedrín, el liderazgo judío del momento. Versículo 18 lo repite. Y más adelante en el capítulo 27, versículo 26, se muestra cómo Pilato entregó a Jesús a los soldados quien lo crucificaron. Versículo 26 del 27 dice: entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Cuál es el punto de esto? Y aquí quiero que miremos aquí en la Escritura. Siempre estamos y es importante decirlo, la Escritura explica la Escritura. Y lo que quiero mostrar es que no se puede asumir que todas las referencias a la entrega de Jesús se refieren específicamente a Judas. Pero aún más importante, mire una vez más ahí en su Biblia, versículo 24 de Mateo 26. Miren lo que dice ahí. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Hasta ahí. Ahí dice, hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Aquí esta expresión muestra que Judas fue intermediario en la entrega de Jesús. O sea, en vez de decir que Judas es el último agente que entrega al Señor, vemos que es entregado por medio de Judas, pero no por Judas. No por Judas, por medio de Judas, pero no por Judas. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, aquí volvemos a lo que dijimos ahorita respecto a los verbos pasivos. Que no crea que no es importante saberlo, es muy importante saberlo. Porque esta palabra entregado, sea de los otros ejemplos que vimos, cuando el texto dice que Judas lo entregó, en nuestro texto de estudio, Mateo 17, 22, no dice quién entrega, ¿cierto? Ahí dice sencillamente que será entregado. No se dice quién entrega. Y cuando esto sucede, especialmente en Mateo, o sea, cuando hay verbos pasivos, sin un agente claro y definido, usualmente, ¿sabía quién es la referencia? ¿Quién entrega? Dios. Es lo que se llama un pasivo divino. Un ejemplo de esto lo vemos, de hecho, en Mateo capítulo 5 con las bienaventuranzas. Es lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 4. Mateo 5, 4 dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quién consuela? ¿El vecino? No, ¿cierto? ¿La esposa? No. No lo dice, pero es Dios quien consuela a quien llora por su pecado. Ese es el punto. Dios consuela, Dios trae salvación. De hecho, más adelante en el versículo 6 también lo dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué? Saciados. ¿Quién es el que sacia de hambre y sed de justicia? El que llena esa necesidad. Dios, no puede ser a nadie más. O sea, este tipo de verbos indican que es Dios activo detrás de la acción. Y esto lo que resalta es su soberanía divina. ¿Cuál es la conclusión de esta clase de gramática? Que quien entregó a Jesús fue Dios. Quien entrega a Jesús fue Dios mismo. Dios es el Padre, el agente final y el responsable por la entrega de Jesús a la muerte. De hecho, y vamos a ver esto un poquito más adelante, es significativo que la crucifixión de Cristo sea el único acontecimiento histórico en que grupos tan diferentes e incluso enemigos como los romanos, el pueblo de Israel, Poncio Pilato, Herodes y los líderes religiosos judíos colaboraran para lograr un objetivo común. Esto no fue originalmente planeado por alguno de estos grupos y por eso las Escrituras enfatizan siempre, desde principio a fin, que la muerte de Cristo fue designada y ordenada por Dios mismo. Aquí el Padre entrega al Hijo y permite que los pecadores lo ejecuten. Y de hecho, uno de los textos que más nos muestra esta verdad es Isaías capítulo 53. Mire lo que dice y vamos ahí por un momento a Isaías capítulo 53. Dice Isaías capítulo 53, solo algunos versículos. Versículo 4 dice así. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido ¿de quién? De Dios y abatido. Luego mire el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Y mire más adelante el versículo 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Miren, aquí vemos en Isaías 53 que el siervo del Señor sería herido ¿por quién? Por Dios. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y que increíblemente Jehová quiso quebrantarlo. Versículo 10. Jehová quiso quebrantarlo. Hermanos, aquí dice que Dios ordenó el asesinato de Jesús. O para decirlo sin rodeos y en palabras de Isaías 53:10, el Señor se complació en quebrantar a Jesús. Y obviamente la pregunta es, ¿en qué sentido Dios quiso la muerte de su Hijo? ¿En qué sentido Dios se complació? Bueno, según Isaías 53:10, fue para que Él fuera puesto por expiación, por sustituto, por nuestros pecados. Versículo 10 dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Dios quiso quebrantarlo porque Dios tenía un propósito redentor. Dios nació con la redención consumada. Dios se complació al ver cumplido el plan eterno de salvación. Dios se complació con el sacrificio de su Hijo, quien murió para que otros pudieran tener vida eterna. Dios se complació al manifestar su justa ira contra el pecado de una manera contundente. Dios se complació al demostrar su amor por los pecadores mediante un sacrificio tan, pero tan majestuoso. Ni Jesús, ni Isaías, ni tampoco Mateo vieron la muerte de Jesús como un gran accidente en la historia, para nada. Obviamente, como veremos en el segundo punto, los seres humanos como agentes morales son directamente responsables por la muerte de Jesús. Pero Dios ordenó, orquestó el sacrificio del Señor. ¿Puede usted creerlo? Es lo que dice la Escritura. De hecho, mire otro texto, parte de la lectura que hicimos hoy. Hechos capítulo 2, 22, 23. Hechos 2, 22, 23. Dice así. Hechos 2, 22, 23 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, escuche bien, entregado ¿por qué? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hasta ahí va. Dios, el Señor Jesús, fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y mire más adelante, capítulo 4, versículos del 24 al 28. Capítulo 4, versículos 24 al 28. Dice así: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y escuche bien 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ya vamos al segundo punto, pero esto es algo que viaja paralelo en las líneas de la eternidad: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Quién planeó matar al Señor? Dios. Dios lo planeó. ¿Quién lo ejecutó? Los hombres. Ya vamos a eso. Pero mire, en este primer punto, Dios entregó a la muerte a Jesús para redimir al ser humano, para salvar al ser humano. ¿Y sabe cuál fue la motivación? El amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Miren, aquí vemos que fue el amor la motivación del Padre para dar al Hijo.
Y es bien interesante porque esa palabra dio, esa palabra que el Señor dio, el Señor entregó, el Señor está dando a su Hijo en ese versículo Juan 3:16, se refiere a la concesión de un favor de parte de un superior que se lo pide una persona inferior, alguien en una posición inferior. Y esto nos muestra algo importantísimo, por eso es tan importante la gramática, es que Dios eligió dar, Dios eligió dar, no lo tenía por qué hacer. Y por eso es una muestra de su gracia admirable, inmerecida. Dios decidió dar por amor. Y Dios dio lo que más amaba. Dios dio a su Hijo unigénito. Y esta palabra enfatiza la singularidad, la grandeza y el valor incalculable de Cristo. Dios dio. Pero además es que este amor es tan asombroso, pero tan asombroso, no por la inmensidad del mundo, sino por su maldad. Dios dio a un mundo pecador. O sea, el Padre ama al mundo pecador con tal amor que entregó un medio para todo aquel que crea en Cristo y pueda ser salvo. Esa fue la entrega del Señor. Hermanos, que Dios haya entregado a la muerte a Jesús no solo muestra su amor por la humanidad y su propósito redentor, sino que también es la prueba definitiva de su soberanía absoluta. Es la prueba definitiva de su soberanía absoluta. Dios obra su justicia a través de los actos malvados de quienes actúan con impiedad. Sus propósitos, escuche bien, siempre se cumplen a pesar de las malas intenciones de los hombres. El propósito de Dios no puede ser torcido. Y lejos de hacer culpable a Dios de maldad, nunca piense eso. Esto demuestra que todo lo que hace el Señor es bueno y todas las cosas son para bien. Todo. Y esto debería hacer que amemos más a Dios. Esto debería hacerlo que lo sirvamos con más devoción. Esto debería hacerlo que lo obedezcamos con mayor diligencia. Dios dio. Dios entregó. El amor, la gracia y la soberanía de Dios al entregar a Cristo para nuestra salvación nos debe hacer estar tranquilos para enfrentar cualquier situación. ¿Por qué? Porque Dios entregó. La peor maldad que pudo haber cometido el ser humano resultó para nuestro bien. Y ya vamos a mirar también eso. Miren, esto también nos enseña algo muy práctico, que podemos enfrentar cualquier tipo de situación, porque podemos estar seguros que Dios lo permite soberanamente, porque nos ama y nos da la gracia para poder soportar cualquier cosa. ¿Quién mató al Señor Jesús? Dios. Y lo hizo con un propósito soberano para salvarnos. Pasemos al segundo punto. El segundo punto es: los hombres mataron a Cristo. Los hombres mataron a Cristo. Mire lo que dice Mateo capítulo 17, versículos 22. Ahí al final dice: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y matarán. Hasta ahí. Esa es la segunda verdad que debemos recordar, y es que los hombres mataron a Cristo. El versículo 22 dice que el Señor Jesús será entregado en manos de hombres, y el 23 dice: y le matarán. Y estas dos frases apuntan a la responsabilidad humana respecto a la muerte del Señor. ¿Fue un plan de Dios? Sí. ¿Pero hubo responsabilidad de los hombres? Sí. El plan era de Dios, pero los hombres fueron responsables de la ejecución de ese plan. Los hombres fueron responsables de la ejecución de ese plan. Una vez más, volvamos a los versículos ahí en Hechos, capítulo 2, versículo 23. Miren lo que dice. Hechos capítulo 2, versículo 23. Dice así: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificando. ¿A quién le está hablando ahí Pedro? A todas las personas reunidas en la Pascua les está hablando, a todos los judíos, y les está diciendo: a este ustedes ¿qué? Prendieron, y a este ustedes ¿qué? Mataron. A este ustedes prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Ahí lo dice claramente. Y mire capítulo 4, versículo 27, menciona ya los actores específicos. Versículo 27 dice así, Hechos 4: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Miren,
Según la Escritura, los hombres no pueden librarse de la responsabilidad por la muerte del Señor. No. El asesinato de Jesús fue una vasta conspiración que involucró a Roma, a Herodes, a los gentiles, al Sanedrín judío y al pueblo de Israel. Todos ellos. Y lo curioso y lo increíble, como ya lo mencionamos, es que estos grupos tan diversos, que rara vez estaban de acuerdo en algo, estuvieron todos de acuerdo en matar a Cristo. Estos hombres de ninguna manera quedan exentos de su maldad solo porque los propósitos de Dios sean buenos. Eso es importante decirlo. Ellos no quedan exentos de su maldad solo porque los propósitos de Dios sean buenos. Ellos cometieron un hecho por manos de inicuos, como dice Hechos 2:23, por manos pecadores, por manos malas. De hecho, miren, la muerte del Señor Jesús, y entendámoslo de esta manera, no como a veces nos lo pintan en las películas de Semana Santa, fue el acto más perverso jamás perpetrado por corazones pecaminosos. El acto más perverso. El Hijo de Dios sin pecado, el mismo Dios santo encarnado, fue asesinado injustamente tras ser sometido a torturas horribles, de las mentes más perversas que se pueden concebir. Esta fue la peor de todas las maldades. Este fue el acto más atroz de la depravación humana. Esto fue el acto más vil que una persona haya cometido jamás. No puede existir y no puede llegar a existir un acto más malvado que este. Y si usted lo piensa detenidamente, es increíble que la gente quisiera matar al Señor, ¿no? Porque Él era sin pecado, Él era sin maldad, Él era la perfección, la bondad absoluta, Él era la santidad total, Él era compasivo, generoso. Nuestro Señor fue misericordioso, benevolente, y ofrecía a todos los que necesitaban, les ofrecía a todos la necesidad más grande que pudieran tener: el perdón de los pecados, la vida eterna, la liberación del juicio y el castigo eterno. Eso era lo que el Señor ofrecía, y de hecho lo ofrecía no como algo que lograr, merecer o ganar, sino como un regalo que recibir. El Señor ofrecía todo eso, pero en lugar de acoger a nuestro Señor Jesús con entusiasmo, en lugar de recibir su salvación con alegría y gratitud, como siguen haciendo pocos hoy en día, aquellos a quienes vino lo perseguían constantemente para matar. Todo comenzó cuando nuestro Señor Jesús era un bebé con Herodes el Grande, que luego de verse violado por los magos, ¿qué fue lo que hizo? Mandó a matar al Señor Jesús, y por eso masacró a todos los niños menores de 2 años en Belén. Herodes lo quería muerto sin que ni siquiera el Señor hubiera hecho algo. Unos años después, su hijo Herodes Antipas también quería que muriera, ¿no? Tenía el mismo odio hacia Jesús que los padres. Veían a Jesús como una amenaza, al igual que Herodes el Grande. Luego, si usted recuerda, por ahí en Lucas capítulo 4, en una ocasión en Nazaret, el Señor Jesús estaba en la sinagoga donde había asistido toda su vida por 30 años, donde todos lo conocían, donde iba con su familia, sus parientes, sus vecinos, y luego de dar un sermón, ¿qué hizo la gente? Lo sacó y lo llevó a una colina, a un precipicio, para botarlo. En otra ocasión, y lo vimos en Mateo capítulo 12, cuando el Señor sanó a un hombre con la mano seca, y los líderes religiosos le preguntaron si era lícito sanar el día de reposo, y el Señor dijo: es lícito, Dios lo permite. ¿Qué es lo que vemos después? Que se reunieron porque querían destruir al Señor Jesús, querían matarlo. Los líderes judíos querían que muriera porque había violado su religión corrupta, su religión pervertida y apóstata, y condenó su sistema de obras. El Señor condenó su sistema de méritos y de ganarse la salvación. Pero de hecho no eran solamente los líderes romanos o judíos los que querían matar al Señor Jesús. No era solo Herodes, el pueblo también lo quería muerto. Y cuando tuvieron la oportunidad de librarlo y Pilato les dio la opción de salvar a Jesús o a un criminal, ¿a quién eligieron? A Barrabás. Y gritaban: suéltanos a Barrabás, suéltanos a Barrabás, suéltanos a Barrabás.
¿Y qué dijo Pilato? ¿Y entonces qué hago con Jesús? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y al final Pilato también lo quería muerto, porque lo necesitaba muerto, o si no se desataría una revolución y perdería su puesto. Y lo entregó a los soldados, y los soldados se regocijaron en matarlo, porque lo hicieron sufrir echando suertes sobre sus ropas, y luego le pusieron una corona de espinas sin necesidad. Todo fue una gran conspiración en la que todos estaban de acuerdo para matar al autor de la vida. Involucró a los judíos, a los romanos, a Herodes, a los gentiles, al Sanedrín judío, a diversos grupos con diferentes barreras entre sí. Ellos no tenían nada en común, excepto que todos querían la muerte del Señor. Todos querían la muerte del Señor. Hermanos, que grupos y personas tan diferentes se pusieran de acuerdo para matar al Señor nos muestra una verdad bíblica. ¿Y sabe cuál es esa verdad bíblica? Que el hombre es enemigo de Dios. El hombre es enemigo de Dios. Detrás de todos los intentos de matar al Señor por estas diversas personas, ¿sabe qué es lo que hay? Esta enseñanza bíblica. El hombre es enemigo de Dios. No importa el origen de una persona, no importa su pueblo, su raza, los hombres en su estado natural son enemigos de Dios. Romanos 3:10 dice, no hay nadie bueno, no hay nadie quien busque a Dios. Nunca podríamos decir esto. No, es que hay alguien que está buscando a Dios. No, si lo está buscando es porque Dios ya obró la regeneración ahí. De hecho, miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 10 y luego Colosenses 1:21. Romanos 5:10 dice así. Dice, porque si siendo ¿qué? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Antes de que una persona llegara a reconciliarse con Dios, ¿qué era? ¿Enemigo? ¿Era amigo? No, ¿era qué? Enemigo. Enemigo. Enemigo en contra de Dios, restringiendo la verdad, ofendiéndolo por su desobediencia. Y mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Dice así, que a vosotros también erais en otro tiempo ¿qué? Extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O sea, no crea que usted antes de llegar a salvación buscaba a Dios. No, eso no es lo que dice la Biblia. Usted era enemigo. Su enemistad se manifestaba en sus juicios, sus preferencias naturales, sus afectos, sus deseos, sus prácticas. Su enemistad, la enemistad de un incrédulo se ve en que la voluntad del hombre es contraria a la voluntad de Dios. Dios quiere aquello que ellos odian, y a lo que más se oponen es lo que las personas quieren. Y las personas quieren aquello que Dios odia. El hombre es enemigo de Dios porque tiene una versión natural a Dios, y Dios no es el ser que ellos quisieran. Puede haber crecido en una familia con normas, puede haber crecido en una familia con algunas tradiciones, pero la Biblia nos dice que el hombre es un enemigo natural de Dios. No le agrada a Dios. No le agrada que Dios sea un ser infinitamente santo, puro y justo. No le agrada que Dios sea omnipotente y que pueda hacer lo que quiera. No nos agrada que Dios sea soberano y controle todo, porque pensamos que nosotros somos los hacedores de nuestro destino y que podemos llegar a Dios por nuestra innata bondad. Mentira, no podemos. El hombre es un enemigo tan grande de Dios, que atentó contra el Dios hecho hombre. La bondad pura, Cristo. Y lo matamos. Pero mire, la enemistad natural y maldad del hombre contra Dios nos hace no solo ver la triste realidad humana, sino sobre todo admirar a Dios.
Y en primer lugar porque aprendemos cuánto le debemos a Dios por su gracia que nos frena. Porque al ser el hombre un enemigo natural de Dios, no tiene nada en su interior que lo frene a hacer lo malo. No. A los incrédulos nada los tiene, y a nosotros mismos nada nos frenaba de hacer lo malo. Y por consiguiente, el freno no se da a nuestra naturaleza, sino a esa gracia común que nos frena. A esa gracia común que nos frena, que en su misericordia el Señor tiene y no nos permite seguir metiéndonos y revolcándonos en el pecado. Por eso cualquier maldad de la que hayamos sido librados no es porque no hayamos sido lo suficiente malos para cometerla, sino porque Dios nos ha refrenado y nos ha mantenido alejados del pecado. De la misma manera, y debido a la enemistad del hombre con Dios, no hay nada que el hombre pueda hacer para elegir a Cristo. Su profunda enemistad contra Dios lo lleva a negarse obstinadamente a ir al Salvador. Y es por eso que la enemistad con Dios ofrece un argumento contundente a favor de la soberanía absoluta de Dios con respecto a la salvación de los hombres. ¿Por qué estamos aquí? Por gracia. Porque si yo no hubiera sido atraído por Dios, si Él no hubiera cambiado mi corazón, hoy no estaría acá. Si Dios se complace en mostrar misericordia a quienes lo odian, debe ser porque lo hace de manera soberana. Porque un enemigo, no es natural que un enemigo vaya donde su enemigo. Por eso Dios se complace en mostrar misericordia a quienes lo odian. Y eso debe ser porque lo hace porque Él quiere. Él no está obligado de ninguna manera. Si los pecadores despiertan y toman conciencia de la gran culpa que conlleva el pecado y del terrible castigo al que los expone, es solo por la gracia irresistible y soberana de Dios. No es por absolutamente nada más. Y hermanos, esto nos hace ver cuán increíble es el amor de Dios. Cuán increíble es el amor del Padre, que aun siendo nosotros sus enemigos, Él entregó a su Hijo para que los hombres lo mataran. Y esto también nos hace admirar a Cristo, porque cuán increíble fue su amor, que murió por sus enemigos. Él murió por sus enemigos. Amó a quienes lo odiaban, con un odio que buscaba quitarle la vida, y voluntariamente entregó la suya para que todos tuviéramos un medio de salvación. Como dice primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor. No en que nosotros lo hayamos amado, sino en que Él nos amó y entregó su vida por nosotros. En esto consiste el amor. Que los hombres mataran a Dios enaltece su gracia, su misericordia, amor y su soberanía absoluta. Qué grande es nuestro Dios. Qué increíble es nuestro Señor. Aunque los hombres mataron al Señor, ahí se muestra su gracia irresistible con nosotros, hermanos. Pasemos al tercer punto. El punto, tercera verdad que debemos recordar es que Dios resucita a Cristo. Dios resucita a Cristo. El versículo finalmente, versículo 23 dice, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. El versículo dice que el tercer día el Señor iba a resucitar. Y aquí nos encontramos de nuevo con un verbo pasivo. Y este verbo nos sugiere que es Dios, obviamente, quien resucita a Cristo. En Hechos 2:24 dice que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, ¿recuerdan? Y esa es la respuesta básica a la pregunta, ¿quién resucitó al Señor Jesús? Bueno, Dios resucitó a Jesús. Sin embargo, a medida que vamos leyendo los pasajes en la Escritura, la respuesta se vuelve un poco más compleja, no porque no sea verdad, sino porque, de acuerdo a las Escrituras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron involucrados en la resurrección del Señor. No vamos a ir a esos pasajes, si quiere anótelo, pero por ejemplo, Gálatas 1:1 dice que el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos, el Padre. Primera de Pedro 3:18 dice que el Espíritu Santo levantó al Señor Jesús de la muerte. Y de hecho, Juan capítulo 2, versículo 19, el Señor mismo dice que Él mismo iba a
resucitar de entre los muertos. Él mismo iba a ser levantado, él mismo de los muertos. Juan 10 lo dice. Y esto es algo también bien interesante en la palabra del Señor que debemos conocer. Esto es lo que se conoce técnicamente como las operaciones inseparables de la Trinidad. Las operaciones inseparables de la Trinidad. ¿Qué significa esto? Que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo actúan siempre con un solo poder, una sola autoridad y una sola voluntad divinas. Y cuando hay un pasaje en donde se enfatiza la acción de una o dos personas de la Trinidad, no significa que la otra persona que no se nombra esté descansando en el cielo y diciendo, bueno, no me toca ir a trabajar. No, están obrando, son esas operaciones inseparables de la Trinidad. Y habiendo dicho esto, podemos decir que de acuerdo a la Escritura, la resurrección de Cristo es por el Padre, es hecha por el Padre. Es el sello de aprobación del Padre que aceptó el sacrificio de Cristo para reconciliar a los hombres con Dios. Mire lo que dice Romanos 4, 24-25. Romanos capítulo 4, 24 al 25. Dice así la palabra del Señor. Dice, sino también que con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y esta frase lo que nos muestra es que nuestra justificación fue la razón de su resurrección. O sea, Él fue resucitado, también se puede decir, a causa de nuestra justificación. La justificación es una declaración que dice que nosotros somos tan justos como Cristo. Y esto significa, esta declaración, lo que quiere decir es que Jesús había pagado el precio completo por nuestro pecado y había sido liberado de la muerte, que era la consecuencia final del pecado. Que Cristo haya sido resucitado para nuestra justificación significa que su resurrección es la prueba definitiva de que Dios aceptó su sacrificio en la cruz y por eso lo levantó de los muertos. Dios aceptó ese sacrificio como pago completo por cada uno de nuestros pecados. Y esta es una verdad que siempre debemos recordar, hermanos. Ahora somos justos, no por nuestros méritos, por los méritos de Cristo. Y debido a eso podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Podemos estar en la presencia de Dios, porque Dios ve a Cristo en nosotros. Pero aquí hay algo importante, porque lo que pensamos que a veces puede ser, y lo que sucedió aquí en Mateo capítulo 17, y vuelve ahí, cuando ahí dice, y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Miren lo que dice ahí. Y ellos se entristecieron en gran manera. O sea, la resurrección debía traer ¿qué? Alegría, gozo, pero ellos se entristecieron en gran manera. Y según Marcos, el Evangelio, en el relato paralelo, los discípulos entraron en un estado de desconcierto, porque allí dice que ellos no entendían esta palabra y que tenían temor de preguntarle. Al parecer ellos todavía no lograban comprender la plena realidad y el significado de la resurrección, esa resurrección que prometió el Señor Jesús en más de una vez. Los discípulos pudieron haber entendido esa referencia al tercer día simplemente como algo figurado. Y algunos comentaristas dicen que probablemente su entendimiento era muy parecido al de Marta cuando Lázaro muere y el Señor le dice, tranquilo, Lázaro va a resucitar. Y Marta le responde, sí, yo sé que va a resucitar. ¿En dónde? En el día postrero, en la resurrección final. Puede ser que ellos veían la resurrección como algo lejano, como algo que no iba a ocurrir sino hasta el momento de ese día postrero, la resurrección general. Y así se explica la tristeza que les invadió por el anuncio de la muerte. De hecho, miren, nos damos cuenta que los discípulos nunca entendieron esta palabra. Nunca entendieron que el Señor iba a resucitar luego de 3 días. Porque no sé si usted recuerda, luego de su muerte, pasan los 3 días, las mujeres van al sepulcro, llegan al sepulcro, se encuentran con el que no hay nadie en el sepulcro, sino con el ángel. Luego van corriendo donde los discípulos, le cuentan a los discípulos. ¿Y cómo las vieron? Dijeron que estaban locas, que no les creían. Lucas capítulo 24 relata eso.
Ellos no lo creían. Y miren, esto nos muestra una pequeña aplicación para nuestras vidas. Es como una verdad tan gloriosa pudo ser causa de tristeza. Una verdad tan increíble pudo ser causa. De hecho, esto aplica para cualquier verdad mal interpretada de la Escritura. Esto aplica para cualquier verdad. Porque cuando interpretamos mal, aplicamos mal. Cuando interpretamos mal, practicamos mal. Cuando interpretamos mal, pensamos mal. Y eso es causa de tristeza, eso es causa de dolor, eso es causa de vivir una vida no como Dios quiere. Por eso es tan importante entender lo que dice la palabra de Dios correctamente. Hermanos, estos discípulos estaban tristes por una verdad tan increíble como la resurrección. Y la verdad es esta: Dios resucitó a Cristo. Y esto significa que la muerte de Jesús fue el pago total por los pecados de todos los que creen. Hermano, que Dios haya resucitado a Cristo significa que su pecado es perdonado. Significa que usted es visto tan justo como Cristo delante del Padre. La resurrección de Cristo es el sello definitivo del Padre al creyente de que ahora podemos entrar a su presencia con gozo. Hermanos, esta es una verdad que siempre debemos recordar. Cristo resucitó, Cristo está vivo. Y no solo por el hecho de que no tenemos un Dios muerto, sino por el hecho de lo que logró, de lo que significa que el Señor resucitó. Nunca debemos olvidar que ya no somos condenados, sino que somos perdonados. Constantemente usted debe pensar en esto: Señor, ya soy perdonado. ¿Por qué? Porque tú resucitaste a Cristo, tú me justificaste. Nuestro destino no es el infierno, nuestro destino es el cielo. Esta verdad es la mayor alegría que podemos tener. Es la razón de gozo, y escúcheme bien, a pesar de las tristezas del mundo. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y con eso ya se garantizó que nuestra salvación. Ya somos justos. Hermanos, solo 2 versículos con 3 verdades maravillosas. 3 verdades que nunca podemos olvidar. 3 verdades que siempre debemos recordar. Que Dios entregó a la muerte a Cristo, muestra su soberanía y amor por nosotros. Su soberanía y amor por nosotros. Que los hombres mataran a Cristo demuestra su enemistad con Dios, pero sobre todo la gracia soberana de Dios al salvar a sus enemigos. Y que Dios haya resucitado a Cristo demuestra nuestro completo perdón y justificación delante de Dios. No debemos recordar estas verdades siempre. No debemos recordar estos 2 versículos constantemente. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán, mas al tercer día resucitará. Gloria a Dios. Siempre debemos recordar esto, porque son una fuente inagotable de gozo en todas nuestras vidas. No importa las circunstancias por las que usted pase, no importa la situación en la que usted se encuentre, buena y mala, usted siempre tiene que recordar que por amor Dios entregó a su Hijo, que por su maldad el Señor Jesús murió, pero aún en su maldad su gracia soberana lo salvó, y al tercer día nuestro Señor Jesús resucitó. Quiero terminar leyendo 1 Pedro capítulo 1 versículos del 3 al 9. Mire lo que dice 1 Pedro capítulo 1 versículos del 3 al 9. Dice así la palabra: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Escuche bien, 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis
sin haberle visto, en quien creyendo, en quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, que ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, esto es nuestro mayor gozo. Esto es algo que siempre debemos recordar, que Dios entregó a Cristo, que los hombres lo mataron, y se muestra nuestra enemistad con Dios, se muestra su gracia inmerecida y que Él resucitó. Oremos. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra. Gracias por tu misericordia, Señor, con nosotros, Señor, y por nosotros. Gracias, Señor, porque estos cortos versículos, Señor, nos muestran tu increíble soberanía en llevar a cabo el plan de salvación perfecto, Señor. Nos muestran también tu increíble amor que entregaste al mundo pecaminoso, a Cristo, para que pudiéramos tener un medio de salvación. Señor, gracias porque hoy podemos entender este gran sacrificio, mi Señor Jesús. Gracias por ello, Señor. Y también, Señor, gracias porque también nos damos cuenta en que cuando los hombres te quisieron matar, Señor Jesús, ahí, Señor, estaba también representado, Señor, y muestra, Señor, esa enseñanza de que nosotros somos enemigos tuyos. Y hoy, Señor, entendemos que fue solo por tu gracia y misericordia y que no merecemos, Señor, por tu increíble misericordia, por tu gracia irresistible, que hoy podemos estar acá, mi Señor Jesús. Gracias por eso, Dios. Gracias, Señor, porque tu resurrección también significa que ya no somos condenados, sino que somos perdonados, porque demuestra el completo perdón que ganaste y que ahora somos tan justos y vistos tan justos como Cristo. Señor, ayúdanos cada día a vivir recordando estas verdades, a vivir recordando este precioso evangelio, Señor, a vivir recordando que no merecíamos nada sino solo la condenación. Ayúdanos a entender que este debe ser el filtro para cada una de nuestras decisiones, para cada una de nuestras acciones y todo lo que hacemos en esta vida. Señor, ayúdanos a honrarte. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor Jesús. Y en tu nombre hemos orado. Amén.